Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo boletín de novedades que vienen a ser siendo las novedades del final, de la última semana del final de mayo y entrando ya en junio. Así que nada, vamos a ver lo que nos ha deparado esa última semana de mayo, que tampoco es que sea la última semana, porque como el martes y el lunes y el martes son 30-31, esto será lo que viene a ser el boletín de novedades de la primera semana de junio. Así que sin más dilación, después de haber hecho esta chiqui presentación, empezamos como no, como siempre, con el manga, y empezamos con este tercer volumen de arte de Kei Okubo, publicado por Arechi Editorial, que es esa línea de Yermo Ediciones nueva que se dedica al manga. Y en este tercer volumen de una serie de 14 volúmenes, serie abierta todavía en Japón, nos explican vemos más bien cómo las cosas se complican para Arte. Por un lado, su timidez le va a impedir negociar con los clientes para conseguir mejores precios para el trabajo que realiza en el taller con Leo, y por otro lado, los miembros del gremio siguen estando en su contra y le proponen un difícil reto para decidir si la aceptan o no. El autor continúa con esta obra maestra sobre el arte en la Florencia renacentista, una visión además muy feminista, con un soplo de aire fresco en el manga histórico contemporáneo al que estamos habituados últimamente. Cómic muy recomendable, que se profundiza cada vez más la historia en este tercer volumen. Y por otra parte, también de Arechi Editorial llega este cuarto volumen de Magical Girl Holy Shit de Souryu, con esta contraportada que veis por aquí. Y en este cuarto volumen, una serie de 10 volúmenes, serie abierta también en Japón, nos plantea la tesitura de que, como a toda chica mágica, como a toda Magical Griff que se precie, a Kaio, la protagonista, le ha llegado el momento de metamorfosearse. Y por supuesto eso supone un nuevo traje que de hecho es de lo más ajustado y con nuevos poderes. El único problema es que su nuevo aspecto le proporciona una apariencia demasiado terrible. Así pues, vamos a ver si este nuevo color negro le va a sentar bien a Kaio en esta serie, donde una Punky, nunca mejor dicho, se convierte en una Magical Girl, que es la antítesis de lo que suelen ser las Magical Girls, y se dedica pues a echar cigars y darse de leches. Concluye por otra parte esta novedad de Milky Way Ediciones de Makoto Shinkai, esta adaptación al manga de Weathering With You o El Tiempo Contigo, tercer volumen de 3, con esa historia original, como decía, de Makoto Shinkai, y este manga que es de Wataru Kubota, esta adaptación que la ha hecho ese mangaka. Así pues, termina esta serie donde, mientras los servicios sociales centran su atención en los hermanos Amano, la policía persigue a Odaka por haberse fugado de casa. Después de que el señor Suga lo despida, a los chicos no les queda nada ni nadie que pueda ayudarlos. Juntos van a emprender una huida sin rumbo ni objetivo, hasta que de repente el destino de las doncellas celestes se cierna sobre Hina. ¿Qué van a poder hacer estos tres niños acorralados en un rincón de la ciudad? Y si podrá Odaka llegar hasta Hina, son las cuestiones que se van a intentar resolverse en este tomo final de esta serie espectacular, con una adaptación, con un largometraje también muy bonito. Es una de esas películas más recientes del grandísimo Makoto Shinkai, que ha hecho además las delicias de más de 10 millones de espectadores, y con este volumen, como bien decía, termina esta adaptación a su manga. Así pues, ya podéis completar esta colección y enteraros de cómo termina. Otra novedad de Milky Way, de Muno, en este caso es este All Night Long, donde nos traen este yaoi en toda regla, que la premisa es la pregunta que le hace uno de los protagonistas al otro, que es ¿por qué no lo pruebas con un gay de verdad? Así es como, por boca de uno de los compañeros de universidad, Noboru Akashi se entera de que uno de los chicos más guapos de la promoción es gay. Dispuesto a poner fin a la angustia que le genera no estar seguro de su identidad sexual, Akashi decide seguir el consejo de sus amigos y acercarse a Yagi, quien, de buenas a primeras, le suelta un rapapolvo que lo deja sin palabras, igual que el beso que le planta justo a continuación. Primero lo confunde con un lío online, luego le propone ver su follamigo. Se puede saber qué le pasa por la cabeza a este guaperas. Es lo que nos va a enseñar este manga en este cómic sobre la identidad sexual. Así pues, aquí tenéis este tomo único de esta nueva licencia de Milky Way dentro del género yaoi. Por otra parte, Milky Way también nos trae este segundo volumen de Gas Ross, este manga prehistórico, digamos, segundo volumen de una serie completa de 5,
de Muneyuki Kaneshiro y de Akagi Fujimura, donde en este segundo volumen el ataque de Grass va a provocar un brusco cambio en el destino de Aku y los demás, debido a la leyenda según la cual el niño que nazca en una noche de la luna roja será una calamidad que traerá la destrucción. A Aku se le considera una abominación y su tribu lo rehuye. Un día aparece un enorme animal al que llaman Grass, la montaña de la desesperación, es directamente esta traducción de Grass, que ataca y arrasa su poblado. Su padre Dada se enfrenta a la bestia en un encarnizado combate y con la tristeza a sus espaldas, Aku parte en un viaje a un mundo desconocido en el que aguardan nuevas amistades y nuevos enfrentamientos. Un manga muy curioso, muy bueno, realizado de una forma magistral, que recomiendo con grandilocuencia, digamos. Además de un tema que tampoco se trata mucho en los mangas. También continuamos con Rastros de Sangre de Suzu Oshimi, el séptimo volumen de esta serie de 10, abierta en Japón todavía. Manga que os he dicho que me parece muy tétrico, pero al mismo tiempo muy bueno, al hilo de los mangas de este autor, que son todos como muy paranoia, muy tirar para dentro del cerebro. Y en este séptimo volumen, arrepentido por haber escapado con Fukishi, Seiichi vuelve a casa y pide perdón a su madre. Esta, tras hacerle confesar lo ocurrido con su compañera de clase durante la noche, obliga a Seiichi a prometerle que nunca más hablará con ella. En la escuela se palpa la tensión entre los dos, además Shige despierta del coma y aunque sufre evidentes secuelas de la caída, vamos a ver cómo reaccionará a ver a tía Seiko y si recordará lo sucedido aquel día en la montaña. Y por otra parte veremos si Seiichi será capaz de aguantar la presión a la que está sometido últimamente. Séptimo volumen de esta tétrica serie que la verdad muy recomendable para el público adulto. Por otra parte, Shockdown Editorial nos trae una nueva línea, que es este Shin Manga, esta línea de aquí, y nos trae dos novedades. Por una parte esta, que son las termas mágicas y otros relatos de Ai Okada, tomo único, también hay que decirlo, y publicado en una forma muy curiosa, recuerda mucho a los mangas de Satori. Y en este las termas nos presentan tres cuentos que son un equilibrio entre lo real y lo imaginario, unas historias además muy originales y unas situaciones un tanto insólitas. En este manga la autora va a emplear un estilo muy dinámico y nos va a presentar unos personajes muy particulares en tres historias muy diferentes pero con un hilo conductor. Manga que además ya estáis viendo que el apartado gráfico es precioso y que pinta la verdad que muy bien. Y otra de estas novedades de Shockdown Editorial dentro de esta línea nueva de Shin Manga es estas pequeñas deidades y otros relatos de Ryo Iha. Así pues nos traen este cómic donde en este volumen se van a recoger esa recopilación de historias en las que situaciones cotidianas se funden con eventos fantásticos y por ejemplo en una historia veremos como una niña se alza el vuelo agarrada a un paraguas, en otra un chico que imagina ser un pistolero del lejano oeste, extraños híbridos hombre-insecto en guerra con monstruos criaturas será otra de esas historias cortas. Así pues, tras la lectura de pequeñas deidades y otros relatos, cada lector veremos el mundo de los manga con otros ojos. Así pues, también otra lectura muy interesante para esta semana. Terminando con el manga, aunque no sea como tal, ya que es un manga Seiyuu, quiero decir, es un libro con ilustraciones, pero que con ese apartado gráfico muy de manga, llega este Sayonara Magi con este póster, que es la propia sobrecubierta, ahí podéis ver, y que nos plantea pues otra nueva situación de los Sayonara Magic, en este de Montera Editorial, en este caso Mentiras con patas, de Burakuberi y de Kumanakris. Así pues, en este tercer volumen, digamos que sería el tercer volumen, estos trillizos magos en un colegio para no magos se van a volver a meter en esos líos, en esa magia y en esa diversión que está asegurada, con lo cual estos tres, Akira, Hiro y Naoko, estos tres trillizos que son capaces de hacer magia, pero han decidido no ir a la escuela de magia, sino ir a un colegio normal con sus amigos no mágicos, porque así va a ser más divertido, continúan en sus virguerías.
no van a poder utilizar la magia sin permiso o sus padres les obligarán a ir a esa escuela de magos. Así que cansados de que Hiro diga una mentira tras otro, Akira y Naoka lo tienen claro, un conjuro de la verdad que le enseña a comportarse, o eso piensan. Cada vez que Hiro quiere mentir, un pequeño monstruito aparece a su alrededor, y lo peor de todo es que no es que sean muy pesados, lo peor es que al día siguiente viene un inspector para comprobar que no hacen magia sin supervisión. Si los pilla tendrán que ir a esa escuela para magos. Así pues veremos cómo salen de esta nueva aventura enrevesada, muy divertida y con una lectura muy amena para el público juvenil. Terminando con el manga, vamos a pasar a ver la chichilla, el cómic... No me sale ahora, se me ha ido un poco la Ojimer. El cómic americano, y empezamos con la novedad de La Cúpula Editorial, Ediciones La Cúpula. Nos trae de la mano de Ben Sears este Chico Sombra, con esta portada muy curiosa en amarillo, donde nos presentan a la Metrópolis duerme tranquila, pero cuando se trata de combatir el crimen... que la Metrópolis duerme tranquila, pero cuando se trata de combatir el crimen no conviene bajar esa guardia. El joven Chico Sombra va a velar por la seguridad desde los tejados, y cuando se apea es porque hay que hacer algún recado para el banco de alimentos o rescatar una mascota extraviada. Esta noche, sin embargo, se advierten movimientos extraños, indicios de una conspiración en marcha en la que van a compadecer unos macarras de medio pelo, el cuerpo de policía local, la directiva de una planta de residuos químicos y hasta una orden conventual de religiosas robot. Misterio, intriga, dolor de barriga, sospecha y responsabilidad civil, bofetadas y conciencia social es lo que vamos a encontrar en esta historia de acción y aventura de la mano del músico y dibujante Ben Sears. Así pues, haciendo un símil a Robin de DC Comics, nos encontramos ante esta curiosa aventurilla con un tono muy jocoso y muy pillo, y con esta colorometría amarilla y con estos trazos que me encantan, este dibujo ensuciado en negro que con este amarillo le da un toque muy bonito. Otra de las novedades de Norma Editorial dentro de su línea de cómic americano independiente es este tercer y último volumen de Skyward de Henderson, Garbett, Fabela y Bowland. Nos traen este tercer y último volumen donde termina el viaje de Willa en baja gravedad. Willa Fowler se ha enfrentado a tormentas aterradoras, bichos gigantes que comen humanos, una rebelión violenta y mucho sufrimiento en los tomos anteriores, pero nada la ha preparado para esto, y es que es hora de que Willa cumpla la última petición de su padre. Es hora de arreglar el mundo. Con este tercer volumen de su serie aclamada por la crítica, el escritor Joe Henderson, co-guionista de la serie de Lucifer en Netflix, y Lee Garbett de Lucifer, Loki, Agente de Asgard y otros tantos cómics, llevan la historia de este viaje de una joven para encontrar su lugar en un mundo patas arriba a una conclusión absolutamente sorprendente. Así que si queréis enteraros de la conclusión o empezar con esta serie, ya tenéis finalizada o tenéis el último volumen. Otra de las series que termina del cómic americano independiente de Norma Editorial es este Middle West, en este tercer volumen de Scotty Young y Jorge Corona, este tercer volumen de esta espectacular serie, donde en este cómic el viaje de huida y descubrimiento de Abel va a terminar, y es que los cielos se van a llenar de nubarrones en el medio oeste mientras Maggie y su troupe se preparan para visitar Granjas Ryder, donde Abel y otros niños están prisioneros, obligados a trabajar en los campos de Etolo. Cerniéndose sobre la batalla inminente, el monstruo que Abel lleva dentro debe enfrentarse a la indómita ira generacional con la que carga su padre, y cuando los dos frentes chocan, todos en el medio oeste contemplan esa escena aterrorizados. Scotty Young, el guionista de I Hate Fairyland y Academia Extraño, y el dibujante Jorge Corona de Number One with a Bullet of Eaters concluyen esta conmovedora historia de Abel con un final también que le va al pelo y que la verdad me ha sorprendido mucho. Así pues, tenéis ya este tercer y último volumen de esta maravillosa serie del cómic americano. Vamos a retirar aquí las cositas antes de empezar a hacer una torre gigante y que se caigan. Por otra parte, nos traen también la novedad en tomo único del grandísimo Grant Morrison con Fraser Irving, introducción además de Christopher Meloni, este Aniquilador.
en el lugar más peligroso del mundo está la mente de un hombre, es la premisa de este cómic. Y es que Grant Morrison de All Star Super, bueno, podría decir Miles Comics, y Fraser Irving presentan esta asombrosa y especular historia de ciencia ficción que ha sorprendido tanto a lectores como a la propia crítica. Nos presentan a Ray Espas, que es un guionista de Hollywood que, venido a menos que ha entrado en una vorágine de autodestrucción. Su carrera depende de un nuevo guión que está escribiendo, pero lo que no sabe es que este guión le va a cambiar la vida de un modo que no espera. Con su imaginación desatada, Ray se verá forzado a unir fuerzas con su personaje ficticio Max Nomax en una increíble aventura para evitar la implosión de todo el universo sin perder además la cabeza por el camino. Nos plantan este apartado gráfico brutal con esta historia muy curiosa que trasciende lo metafísico de los guiones y que nos da un toque muy salvaje y muy paranoico, muy al nivel de Grant Morrison. Así pues, aquí tenéis una nueva delicia de este grandísimo guionista con ese pedazo de dibujo. Novedad de Panini Comics es este High Crimes de Christopher Sebela y Ibrahim Mustafa, donde la antigua atleta olímpica Zhang Jensen se ha refugiado en Katmandú trabajando como guía de montaña. Su segundo empleo es la de ladrona de tumbas a gran altitud, solicitando dinero a las familias de los cadáveres que yacen en las rutas del Himalaya a cambio de su recuperación. Sin embargo, cuando encuentran un fiambre con un montón de secretos de estado incrustados en su piel, Zhang se encontrará en el punto de mira de un escuadrón de asesinos gubernamentales empeñado en recuperar el cuerpo. Y por cierto, eliminar cualquier testigo. Así pues nos encontramos con una historia de saqueadores de tumbas, de conspiraciones gubernamentales y de monte, mucho monte. Veremos qué tal funciona esta novedad, que es un thriller que pinta la verdad que original. Alan Moore nos trae ya lo último de Cinema Purgatorio, no tiene numeración, con lo cual, pese a ser el séptimo volumen de esta serie, es una lectura totalmente independiente a las anteriores, y nos trae junto con Kevin O'Neill, con el que hizo equipo creativo para la Liga de los Hombres Extraordinarios, nos trae esto es Cinerama, dentro de Cinema Purgatorio. Y es que esta obra de Alan Moore y Kevin O'Neill nos va a meter en las interioridades del mundo del cine como nunca se había visto en un cómic, pero es que Cinema Purgatorio es también el enclave de otras 4 series realizadas por estos autores de prestigio y por otros tantos, porque bueno, esto es brutal, por lo que me estoy fijando, hay otras corporaciones, gente que ayuda a hacer este cómic. Así pues tenéis un volumen único dentro de ese panorama cinéfilo con ese toque alamuriano e incluso a veces rozando el terror o la paranoia, que también va a hacer delicia de muchos lectores y muchas lectoras de este maestro, que por cierto se retira ya del cómic. Otra novedad de Evolution Comics es este libra por libra de TKO Studios, donde nos traen tanto Natalie Chávez, Andy Belanger y Daniela Miwa este cómic de la luchadora Dani Libra, que no teme a nada, excepto a los apagones recurrentes y recuerdos fracturados que oscurecen su pasado sangriento. Pero cuando su hermana es secuestrada, Dani debe iluminar la oscuridad de su propia mente, y la única pregunta es si puede mantener a raya a sus propios demonios el tiempo suficiente para salvar a su hermana. Cómic súper trepidante de acción, muy bestia, que nos plantean esa tesitura de los fantasmas olvidados del pasado y necesitarlos a veces para afrontar el futuro. Cómic que, por cierto, solo por la portada pensaba que era de Mark Millar cuando llegó, pero bueno. Entramos dentro de CC Ediciones y entramos con la novedad, este Walking Dead, Los Muertos Vivientes, volumen 3 de Robert Kirkman, Charlie Adler y Cliff Rathmore en esta nueva edición que nos traen. Ya sabéis lo que opino, si no ver los primeros vídeos, sus aciertos, sus desaciertos, pero bueno, nos trae ya este tercer volumen de una serie de 16, donde en este cómic, en este volumen en concreto, tras padecer todo tipo de infortunios, el grupo de supervivientes liderado por Rick Grimes atisba en una prisión abandonada cierta esperanza de reconstruir sus vidas. Sin embargo, esa tensa calma se va
se va a ver sacudida por un hecho inesperado, que es que ante la atónita y mirada de los presentes, un helicóptero sufre un accidente en las inmediaciones de su nuevo hogar. Ya sabéis que este cómic inspiró la franquicia multimedia encabezada por la exitosa serie de televisión homónima, escrito por Robert Kirkman y dibujado por Adler. Este volumen nos va a contener los números que fueron de grapa del 25 al 36 de la serie original, así como, pues como siempre, bocetos y portadas originales a color de los números recopilados. Tercer volumen de Walking Dead, que si queréis empezar la serie porque ya la edición de Planeta no está, es una pena, no paguéis esa absurda cuantía que están pidiendo, tiraos a por esta edición. Dentro del universo de DC Comics, una reedición, por fin en formato cartoné, una edición que se lo merece, que es este Batman Gotham a luz de gas, del grandísimo Mike Mignola con el grandísimo P. Craig Russell, con Eduardo Barreto y con Brian Agustín. Este cómic que nos plantea cómo sería la ciudad de Gotham desde hace más de un siglo. En una época de ese misterio, esa superstición, cómo reaccionaría la gente de Gotham a una extraña criatura de noche, un vigilante vestido de murciélago y temido por todos los culpables y los inocentes por igual. Así pues, algunos van a vivir aterrorizados y otros van a descansar más tranquilos. Solo un hombre podría no darse cuenta de nada, un hombre con otras cuestiones de las que despreocuparse, y su nombre pues nadie lo sabe a ciencia cierta, pero la mayoría de la gente lo va a conocer como Jack el Destripador. Así pues nos encontramos ante un Batman vs Jack el Destripador en este Batman Gotham a luz de gas, que recopila esa clásica aventura del encuentro entre Batman con la era victoriana del carnicero de Whitechapel, junto con su aclamada secuela, que fue El Amo del Futuro, que la incorpora en este cómic, donde el Caballero Oscuro se enfrenta con un profeta loco decidido a impedir que Gotham City entre en el siglo XX. Esta mezcla inolvidable de historia, fantasía, ciencia ficción y acción nos va a demostrar por qué Batman sigue siendo uno de los héroes más populares del mundo actual del cómic dentro de DC Comics. Imprescindible este volumen. Y otra de las novedades, pues en edición de coleccionista, con esta portada 3D, nos llega este DC SOS, pero no es el DC SOS que teníamos, pese a que la portada sea la misma portada que el integral de DC SOS, sino que es DC SOS Planeta Muerto, la miniserie que fue después de DC SOS. No es... Planeta Muerto... no me va a salir. Los Inmortales. Planeta Muerto es la que está ahora, que es la secuela directa de DC SOS, que también la sacarán en este formato. Con esta portada tridimensional, aquí tenéis DC SOS, Los Inmortales, Taylor y Monster nos traen esa chiquiserie dentro de los eventos de DC SOS. En este DC SOS, Los Inmortales. Y es que, entre despojos, al concluir DC SOS, el virus de la antivida infectó a la mayoría de la Tierra y muchos de los héroes que no habían caído bajo su yugo se exiliaron al espacio. No obstante, nos plantea qué pasó con quienes quedaron atrás sin infectar. Deberán unirse para sobrevivir y, entre ellos, Capucha Roja, Deathstroke, Cassandra Cain, la Destructora y Jim Gordon no van a ser los únicos. Mientras otros actúan de forma egoísta, ellos emprenderán una misión suicida a fin de salvar a los supervivientes que han encontrado. Y habrá más de una sorpresa con quienes son. Tom Taylor de Injustice sigue explorando su fascinante relato desde una nueva perspectiva sin perder ni un ápice de emoción, ahora junto con Carl Mostert de Concrete Jungle en esta continuación o lo que pasa entre los eventos de DC SOS. Cómic que me sorprendió una barbaridad, todos los eventos de DC SOS. Pensaba que iba a intentar ser una copia de Marvel Zombies, pero a mi criterio lo ha superado con creces, porque te plantean un universo no tan macarra quizás como Marvel Zombies, sino mucho más oscuro y más sangriento. Recomiendo mucho esta lectura, más allá de que no os guste los superhéroes. Y pasamos a Marvel después de DC, una de las novedades que nos trae Peter Milligan, el gran Peter Milligan con Clayton Crane, así que ya sabemos que es calidad absoluta, y viniendo un poco a la par con el futuro estreno de Venom 2, Habrá Matanza, nos traen de este Veneno vs Matanza, que recopila toda esa serie. Con lo cual va a tener la recopilación de esas 4 grapas en una historia de amor, odio y paternidad como nunca antes lo habíamos leído. Así pues, Veneno, esa criatura formada por Eddie Brock y el parásito traído por Spider-Man del planeta de las guerras secretas de la Secret Wars, regresa, y también su vástago maldito, que es ese asesino en serie conocido como Matanza.
Así pues, si creíamos que puede haber algo peor que estos dos simbioides, es porque todavía no hemos visto de lo que es capaz un tercero que nos van a presentar en este cómic con este pedazo de apartado gráfico. Muy bueno, muy espectacular en lo que viene a ser la secuencialidad gráfica y en el guión, y la verdad, una lectura muy interesante. Y también dentro de este mundo de Venom y Matanza nos traen esta espectacular, pero espectacular obra de Matanza, disputa familiar con Zeb Wells y el grandísimo Clayton Crane al dibujo. Y es que ya vais a ver por qué magnífico, porque en cuanto ahora esto... ¡Oh, mama! Ahí estáis viendo este cómic donde Matanza vuelve con más hambre que nunca. Y sus primeros objetivos son Iron Man y Spider-Man. Pero como ha ocurrido tal cosa y cuántos héroes serán necesarios para detener al mayor asesino en serie del universo Marvel, pues los autores Wells y Clayton Crane se unen en esta alucinante historia para demostrarnos cómo es posible parar a este maldito psicópata. También pinta, pero vamos, puff, como solomillo de ternera. Dentro de la línea Must Have nos encontramos con la Patrulla X, Génesis Mutante 2.0, de Chris Claremont, de Jim Lee, de John Byrne y de Scott Lobdell. 4 pesos pesados del mundo de Marvel que se unen para esta regénesis de la Patrulla X de los X-Men en este imprescindible de esta línea. Así pues, en este pedazo de cómic nos vamos a acercar a una mirada única al arranque de X-Men, el gigantesco blockbuster que lanzó Marvel en 1991, con este nacimiento de las dos patrullas, el futuro de Magneto y el pasado de Lobezno. En esta edición, como no lo habíamos visto con un color remasterizado en el siglo XXI, nos presentan esta obra imprescindible para cualquier lector de una cronología Marvel o de los X-Men. Y por otra parte nos llega también otra superfamilia, pero en este caso la patrulla, o sea, la patrulla canina, es decir, los 4 fantásticos en este resuélvelo todo dentro de la línea Must Have también, del grandísimo guionista Jonathan Hickman con Neil Edwards y Dale Eaglehans, donde en este resuélvelo todo va a ser también el arranque de una etapa de Jonathan Hickman en la colección de los Imaginautas, y la aventura y la familia son esas cuestiones que no suelen abordarse en tiempos oscuros, con lo cual descubriremos lo que ocurre cuando Reed Richards trata de resolverlo todo en este cómic que se va a ir de las manos, esas cuestiones que van a empezar a vivir la familia de héroes, estos 4 fantásticos. Y terminando con Marvel, nos traen un ómnibus que viene muy a pelo con la serie WandaVision, de Robinson, del Rey, de Rudy, de Dillon, de Visions y de Pulido. Nos traen La Bruja Escarlata, la senda de las brujas en un solo volumen. Un cómic espectacular de la Bruja Escarlata, historia definitiva de Wanda Maximoff, donde la venganza, o la vengadora más bien, se embarca en un viaje a lo largo del globo con el objetivo de arreglar la brujería. De los callejones de Manhattan a la serenidad de las islas griegas, pasando por las calles de Hong Kong, Wanda va a tener que luchar contra enemigos y descubrir quién está detrás de esta conspiración que nos van a presentar en este cómic. Así pues, si os interesa esta personaje, lanzaos de cabeza a por este ómnibus de la Bruja Escarlata. Y terminamos, no es cómic americano como tal, es cómic australiano, pero para hacer un paso entre este y el cómic europeo me parecía concorde meterlo aquí, y es este Home Time de Campbell White. Perdón. En este cómic nos plantean esa cuestión que es que por fin ha llegado el último día de clase y un verano lleno de juegos, aventuras, quedadas se perfila ante nuestros protagonistas. Bueno, se me está quedando la boca seca, man. Pero sus planes cambian cuando los amigos se caen al río y despiertan en el pueblo de unas criaturas fantásticas, los Duraznos. Así pues, Home Time nos va a presentar ese viaje, un viaje exótico, lleno de curiosidades y detalles en cada viñeta, donde la personalidad de nuestros protagonistas preadolescentes se va desarrollando según se aclimatan a este nuevo hogar. Disculpad el corte, lo que decía, este Home Time nos presenta ese viaje, un viaje exótico lleno de curiosidades y detalles en cada viñeta, donde la personalidad de los protagonistas preadolescentes se va a ir desarrollando según se aclimatan a este nuevo hogar, y es que según se van aclimatando, el estilo de dibujo de Campbell va a cambiar a cada capítulo, desde las primeras páginas al lápiz hasta el estilo brillante y psicodélico del capítulo final. Aquí lo podéis ver.
incluso pasando por el pixel art. Aquí podéis ver el pixel art, no, perdón, aquí, tatatán. Así pues esta historia nos va a desconcertar a la vez que nos va a enganchar, manteniéndonos al lector en el mismo estado que estos niños protagonistas, atrapados en ese terreno desconocido que no acaban de entender y que culmina de una forma brillante que tendréis que descubrir. Y pasamos al cómic europeo. Norma Editorial nos trae, por cierto, no he dicho quién edita este Home Time, y es que es Rocketman Project. Y Norma Editorial nos trae este Friday Foster, un icono del Black Power de la Sunday Page de 1970-1974, de Lawrence y de Logaron es el... Y así pues regresa este clásico de culto de la a ver si lo digo bien, Blaxploitation. Así pues nos dan la bienvenida a este mundo de Friday Foster, esa intrépida fotógrafa de barrio neoyorquino de Harlem que revolucionó las tiras de prensa estadounidenses a principios de los años 70, donde se mezclan la aventura, el romance, la intriga y mucho glamour. Así pues, quien dijo que la vida de las reporteras de moda era aburrida, pues este personaje afroamericano creado por el guionista Jim Lawrence y el dibujante Jordi Longaron se convirtió en uno de los iconos del Black Power y contribuyó desde hacía décadas en Estados Unidos. Una historias a ritmo de funk que se adelantaron a su época y demostraron que era necesario un cambio de mentalidad en la sociedad. Por primera vez se recopilan, restauradas y en un único volumen las tiras dominicales de esta obra tan influyente que triunfó entre 1970 y 1974. Así que un clasiquico que necesitaba una reedición o una edición, y que más que sobradamente se ha visto culminada en esta obra. Una más tranquilica, una obra más así de llevar, de ediciones El Gallo de Oro, que está aquí brillante y en relieve. Llega este Unamuno, el hombre y la razón, de Borja Crespo y Alex Orbe, donde este espléndido cómic sobre la vida de Miguel de Unamuno lo vemos en toda su esplendencia, y es que no sé lo que he dicho. Unamuno, el hombre y la razón entendida como el pensamiento crítico, la expresión de la inteligencia y la razón de tenerla, de estar siempre del lado de la justicia y la decencia ética, porque si algo caracterizó a este Unamuno fue su honradez intelectual, la libertad de pensamiento y la denuncia de las miserias políticas y sociales de su tiempo y su afán de conocimiento. Nada podría ilustrarlo mejor que la impresionante primera página de este cómic, con Unamuno escribiendo y protegido, inspirado por esa impresionante biblioteca. Aquí lo podéis ver, que ofrece la sabiduría que te explica el mundo, te hace más inteligente y más capaz de ser libre, y es una invitación a dejarse llevar por el placer de la lectura que dan los buenos libros. Así pues, una oda a la literatura y una oda a Unamuno en este cómic tan concentrado, que no por eso significa que carezca de calidad. También nos llega lo nuevo de Sara Soler, que se separa un poco de su rollo habitual, aunque mantiene su apartado gráfico y su cachondeo, por decirlo de alguna forma. Publicado por Astiberri nos llega este una historia de amor en primera persona, una historia de una transición de género, y que es que qué pasa cuando la vida que tenías asumida da un giro de 180 grados, pues nada, y también todo. Así pues, es la historia de amor de Sara y Diana, y también la historia de la transición de género de Diana. Habla de cómo ese proceso cambió la forma de concebir el mundo de ambas y a la vez hizo que se dieran cuenta de que nada tenía por qué cambiar tanto. Sí, pues un cómic sobre identidad de género, sobre renacer, digamos, pero desde la mano de la grandísima Sara Soler, con ese humor y con este apartado gráfico que tanto la caracteriza, que la verdad que es muy salada. Otra novedad de Enrique V. Vegas, o dibujada por Enrique V. Vegas, pero de Jesús Herrán Ceballos, es este Mitos de Cantabria, cuaderno de campo. Y es que no es un cómic como tal, sino un libro ilustrado donde estos dos grandes nos traen esta mayor parte de los seres mitológicos que viven en los bosques. Cantabria todavía conserva amplias manchas verdes, zonas arboladas y húmedas, casi selváticas, a las que solo se puede acceder siguiendo el curso de los ríos.
Por ahí pululan esos especímenes que nos presentan aquí, y en este cuaderno los autores Jesús Herrán Ceballos y Enrique V. Vegas han seguido los estudios de Manuel Llano, Adriano García Lomas, Gustavo Cotera, Jesús García Apreciado y Pólux Hernúñez, entre otros, para encontrar sus huellas, llegar hasta ellos y analizar sus costumbres. Han observado sus hábitos con mucha cautela para no molestarlos y para guardarse de su ira, porque aunque los hay bondadosos como las angajas o simplemente traviesos, toda una legión de seres que no poseen maldad, también están los ogancanos, famosos por su crueldad y peligro. Herrán y Vegas, encabezando un equipo de investigadores formado por rastreadores, biólogos, físicos, forenses, lingüistas, mitológicos, han descrito y dibujado cerca de 40 mitos. La obra tiene 87 ilustraciones en blanco y negro y color para poner en nuestras manos este cuaderno de campo que recoge cuánto han averiguado hasta el día de hoy sobre la rica mitología de Cantabria, así que seguro que nos será de mucha utilidad cuando pasemos por esos bosques cántabros. Un libro curioso que, pues, del grandísimo Enrique V. Vegas, que había que tenerlo. Y continuamos con El Enebro de Nuria Tamarit, de Ediciones La Cúpula, la grandísima Nuria Tamarit, que nos trae un nuevo cómic de donde el fruto del enebro tiene usos médicos y culinarios, pero su naturaleza primordial es amarga. Anja desea con fervor tener un hijo rojo como la sangre y blanco como la nieve, y para ello está dispuesta a entregar su propia vida. En la tragedia, su esposo Jacob tal vez podría rehacer la suya, pero y si su nueva mujer quisiera otro hijo y repudiase el primero, pues Nuria Tamarit imprime la mirada al cuento cruel y maravilloso de los hermanos Grimm, que recogieron de la tradición popular hace más de 200 años, y nos plantea que se avecina algo terrible. Si pues ya tenéis una adaptación de uno de los libros de los hermanos Grimm, pero ilustrada y readaptada por Nuria Tamarit. Por otra parte, también nos traen el mono libre editorial El ladrón de libros, de Alessandro Tota y de Pierre Van Hoff, donde nos encontramos ante una deliciosa novela gráfica para artistas que se cuestionan seriamente a sí mismos y para todos cuantos cuestionan el arte serio, no el aire. ¿Quién forma parte del mundo literario y por qué? Eso parece preguntarse Daniel Brodin, el protagonista del Ladrón de Libros, que de modo totalmente azaroso conocerá la gloria y los infiernos de la excluyente sociedad literaria. Tota y Van Hoff nos proponen un viaje por cafés, librerías y fiestas literarias de los años 50 que siguen siendo referentes de la intelectualidad europea en el siglo XXI, y con un toque de crítica, o más bien de descubrirnos qué pasaba en esos mundos intelectuales y literarios. Por otra parte, una reedición por fin de As de Piqué, de Juan Jiménez, que ya sabéis que murió durante el confinamiento por coronavirus, si no recuerdo mal, hice un vídeo homenaje, y del guión de Ricardo Barreiros, As de Piqué, un grandísimo cómic imprescindible en cualquier biblioteca, donde en plena Segunda Guerra Mundial los 10 tripulantes de un Boeing Best 17 viven el conflicto bélico con intensidad. Sus miedos, sueños, recuerdos y anhelos salen a la luz durante el transcurso de épicas batallas aéreas, mostrando el lado más humano de la guerra. Escrita por Ricardo Barreiro y dibujada por Juan Jiménez, As de Piqué representó la consagración del mítico dibujante argentino, y el equipo creativo fascinó a los lectores con las aventuras de Don Murray y el resto de la tripulación del bombardero al servicio del ejército aliado, dando forma a todo un clásico del noveno arte y recuperado a través de esta nueva edición. Así pues, ya lo tenéis disponible. Y seguimos con El pequeño libro del rock, también una nueva reedición de norma editorial ampliada, más bonita, de Herb Bourís, de este pedazo de cómic, un libro para disfrutarlo a 33 revoluciones por minuto, nunca mejor dicho, que es lo de los vinilos. Y El pequeño libro del rock es una serie de nombres, sonidos, riffs, estribillos, historias y anécdotas que se enlazan y se expanden en un torbellino cronológico. Es una parte de nuestras vidas, una muestra de lo que nos gusta y lo que no, representada en pequeñas instantáneas, sin juicio, sin pontificar, solo un instante tras otro de felicidad, de sensaciones breves pero intensas, de los recuerdos sonoros de un maníaco del rock, un libro que se puede leer en orden o en desorden, un libro que se escucha y cuya banda sonora suena en bucle en nuestro interior de nuestra cabeza. Así pues, Herb Bourís nos ofrece esta versión revisada y ampliada del pequeño libro del rock, una auténtica delicia llena de anécdotas y buena música que ningún melómano debería dejar escapar. Así pues, aquí tenéis una muy buena opción para los más y las más rockeras y rockeros.
Por otra parte, continuación de Snowpiercer, Rompenieves, este término de Bouquet y de Rochet, Netflix, inspiración para la serie original de Netflix. Ya sabéis que han hecho serie, que hicieron película en su día, el mismo director que hizo Parásitos, que ganó el Oscar el año pasado creo. Y es que esta es la última parada para esta obra maestra de la ciencia ficción. Así pues, tras décadas de viaje sin rumbo por nuestra tierra helada, el Rompenieves no está en condiciones de proseguir su periplo. Sus parajeros, que es toda esa humanidad que sobrevivió, se ven obligados a abandonar el tren en busca de un nuevo refugio. Pese a los riesgos, para todos ellos supone la esperanza de una vida mejor. ¿Por qué nada podría ser peor que la vida en el tren? ¿O eso creen? Así pues, esta segunda parte y conclusión de esta obra de culto llevada al cine en 2013 por el director de Parásitos y recientemente adaptada a serie de televisión por Netflix, concluye en este caso a color, y veremos cómo continúa donde se acaba la película o donde la serie todavía no ha llegado. Cómic de ciencia ficción imprescindible también. Astiberri Ediciones nos trae este Bart Bley, el escribiente, a partir del relato de Herman Melville, de José Luis Munera, al dibujo y al guión, donde Munera se apropia del relato de Melville para aportar una mirada singular sobre el texto original, una fascinante historia sobre la obediencia y la resistencia pasiva, donde un joven es contratado en una notaría de Wall Street, en Nueva York, de los albores de un nuevo mundo burocratizado y capitalista. Se llama Bart Bley, encargado de copiar actas jurídicas, demuestra una eficacia admirable y su energía es tan contagiosa que empuja a sus compañeros a dar lo mejor de sí mismos. Un día todo cambia, su jefe le pide cotejar unos documentos para verificarlos, un trabajo normal, rutinario, aunque ajeno al cometido para el que fue contratado, y él le contesta con educación pero con firmeza que preferiría no hacerlo. Poco a poco Bartlett declinará toda proposición, toda oferta de ayuda, incluso la exhortación final de dejar el puesto de trabajo con esas pocas palabras, preferiría no hacerlo, que repite como un mantra. La resistencia de Bartlett es misteriosa, es la personificación del enigma absoluto, no demuestra ninguna arrogancia ni rebeldía, sí en cambio una fragilidad obstinada, una cierta melancolía y tal vez una sorda desesperanza. Así pues tenemos aquí esta adaptación del clásico de Melville, con una ilustración de Munuera, que pues a mí es un tío que me encanta cómo dibuja. Nórdica Comic, y ya vamos hacia el final, solo quedan... quedan. Es que ha sido semanita gorda. Kurt Hamsun y Martin Hersten nos traen este Hambre, una tradición de Cristina Gómez Baguetún. Este cómic donde nos presentan una espectacular novela gráfica sobre la novela magistral Hambre de Kurt Hamsun, premio al cómic más bello del año en Noruega en 2012 y premio Brage. Hambre de Kurt Hamsun en 1890 es posiblemente la novela noruega más influyente de la historia y un verdadero clásico de la literatura moderna y un precursor de la ficción de enfoque psicológico de Franz Kafka, Albert Camus o José Saramago. Ahora el dibujante de cómics Martin Ersten lo ha convertido en una novela gráfica con el potencial de convertirse en un gran clásico como la novela original, según la crítica del Sorheim. Y a partir de la creencia de Hamsun de que la literatura debería tratar sobre el misterioso funcionamiento de la mente humana, un intento como él escribió de describir el susurro de la sangre y los suplicantes de la médula ósea, este Hambre es un trabajo histórico que señaló el camino hacia un nuevo tipo de novela y que ahora lo podemos disfrutar en este apartado gráfico más ameno. Más cosas. Norma Editorial nos trae una pedazo de obra de ciencia ficción que es de Smolderen y de Betrayal, este Ghost Money, este dinerito fantasma. Así pues, este magistral thriller político sobre el terrorismo islámico, dicho ciencia ficción, se me ha ido la olla totalmente, donde nos vamos a Londres de noviembre de 2028. En plena avalancha de gente durante un atentado, una exótica desconocida salva a Linsley. Envuelta en misterio, la riquísima Chanza disfruta recorriendo el mundo de incógnito en su jet suborbital, pero mientras una serie de sangrientos atentados despierta a los viejos demonios del 11 de septiembre, Lindsay toma poco a poco conciencia de las sombras que envuelven a su nueva amiga. Sospechosa de financiar la campaña de atentados que azota el planeta, Chanza es estrechamente vigilada por Estados Unidos, mientras Lindsay hace de comodín en la violenta partida que se juega a su alrededor. No se imagina los riesgos que será capaz de asumir por amor hacia esa mujer llena de secretos, no sospecha la revelación que le espera cuando llegue la respuesta a la única pregunta que cuenta al tomar partido de su poderosa, peligrosa amiga. Así pues, Linsley habrá elegido el bando correcto, es lo que vamos a ver en este thriller político con toques de ciencia ficción,
que la verdad recuerda mucho a muchas obras de Van Hamme y que pinta muy bien. Nos enfocamos hacia el final ya del vídeo boletín, larguísimo, ya lo sé, pero bueno, con este Toxic Detective de Claudio Cerdán y Sergio Carrera de Wild Lemon Books, con el prólogo de David Galán Galindo, con esta contraportada tan bonita, y es que nos presentan a Ray, que padece sensibilidad química múltiple, o SQM. Necesita estar en un entorno controlado, libre de sustancias químicas. Cualquier tóxico, desde el lacado de los muebles, desde el lacado de los muebles hasta el perfume del jabón, le enferma y fatiga. Por ello lleva varios años sin salir de casa y su único contacto humano son las videollamadas que realiza con Sweet. Se podría decir que son pareja, pero cuando Sweet desaparece sin dejar rastro, Ray decide salir a la calle para averiguar qué ha pasado, y en una ciudad contaminada y hostil, Ray va a luchar por mantenerse con vida mientras investiga una desaparición en la que parece estar implicada la propia policía. Toxic Detective cuenta con los guiones del premiado autor de género negro Claudio Cerdán, de Los Señores del Humo, 100 años de perdón, y el arte de Sergio Carrera, de Image Comics, de DC Comics o de Boom Studios, que fusionan lo mejor del cómic europeo con la historieta argentina. Así pues, tenemos aquí este pedazo de cómic que la verdad creo que va a tener muy buena aceptación. Y otra de las novedades de Ponent es La Patria, de los hermanos Werner, Philip Collins y Sebastián Coetas. Nos llevan a junio de 1974 en esta obra publicada por Ponent dentro de la línea Catarata. Y es que Philip Collins y Sebastián Coetas ponen en escena un fresco europeo de los 30 años de posguerra en Alemania a través del destino de estos dos hermanos, un relato de esa Europa desgarrada por las ideologías en la Guerra Fría. 1945, las ruinas de Berlín, dos huérfanos judíos, Konrad y Andreas Wegner, se convierten en ciudadanos de Alemania Oriental, y en 1956 esos dos hermanos se unen a la Stasi para escapar del campo de reeducación. En el 74, durante el 10º Mundial de Fútbol, un partido histórico que enfrentará al RFA y la RDA, Konrad se ha estado infiltrando en el equipo de la RFA durante meses, y Andreas es parte de la delegación de la RDA. No se han visto en 12 años y ese choque de los dos bloques va a sacudir sus convicciones. Así pues, nos encontramos con un cómic histórico narrado en 3 épocas brutal, con este apartado gráfico brutal que pinta muy interesante. Rhapsody in Blue, de Andrea Serio, publicado por Sapristi Editorial, es también otra novedad interesante, donde un joven judío italiano emprende un viaje hacia América en busca de una vida normal y segura. Trieste, agosto de 1938 es donde nos vamos a ir con Andrea Goldstein. Es un adolescente inquieto que a un mes de arrancar sus estudios de medicina ve cómo la proclamación de las leyes antirraciales del régimen de Benito Mussolini le obliga a exiliarse a los Estados Unidos, y en Nueva York todo es nuevo para Andrea. 5 años después de su llegada al Bronx, ha conseguido un buen trabajo y está a punto de casarse y establecerse. Pero el eco de la Segunda Guerra Mundial, que ha estallado en Europa, pronto lo va a alcanzar. Ahora es Andrew, por cierto, en vez de Andrea. Y ciudadano norteamericano que logrará una gesta difícil de imaginar: volver a su país de origen para luchar contra el fascismo. Así pues, otro cómic histórico con un arte muy curioso, con mucho azul, he visto, que veremos qué tal funciona. Pero el último cómic, ya se acaba esto por fin porque me estoy quedando sin voz, es este de Serendipia Editorial, la historia de una lucha de la propia Amelia Tiganus, que también está en el guión, con Alicia Palmer y Roberta García. Así pues, nos traen este cómic que, tras esas luces rojas de neón y la diversión de algunos o muchos hombres, se esconde una realidad de esclavitud de mujeres bajo el látigo de un negocio de proxenetas. En sintonía con las propuestas de abolición de la prostitución, se presenta este cómic basado en una historia real desde la óptica de Amelia Tiganus, como uno de los rostros comprometidos con la abolición de la prostitución. Así pues, este cómic está inspirado en la experiencia vital de la propia Amelia y lo vamos a poder leer y ver de esta forma dura, pero yo creo que también con mucho mensaje crítico y con ganas de hacer reflexionar. Y terminamos este boletín infinito de novedades con La balada del soldado Odawa, de Piquian y de Rossi, publicado por Norma Editorial. Espectacular cómic bélico con sabor a western crepuscular.
¿Cómo animar a la tropa cuando la moral decae presintiendo el horror en el que se sumergen? Pues un capitán del contingente canadiense desplegado en suelo francés de febrero de 1915 forma un comando de francotiradores amerindios que incluye el famoso soldado Odawa apodado Tomahawk, y rápidamente sus hazañas de guerra sobrehumanas y su violencia inaudita siembran el pánico en las líneas enemigas. Este genial dibujante, Rossi, que es también dibujante de West o El corazón de las Amazonas, se va a aliar con Cedric Apikian al guión para ofrecernos este western salvaje ambientado en el corazón de la tierra de nadie de la Primera Guerra Mundial. Así pues, con concordancia con lo que hemos estado viendo hasta ahora, otro cómic histórico de otra época diferente que también nos plantea una lectura curiosa para esta semana. Terminamos, gracias por ver este vídeo, ya sabéis que tenéis los enlaces abajo para ir al cómic europeo, americano o manga si os interesa, y espero volver con vídeos más cortos si me lo permiten las editoriales. Así que hasta la próxima, adiós.